Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Opinión después de las noticias aquí en el canal Cartagena. Les saluda Yair Espitia bajo la dirección de Nabil Baladi. Y en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por diferentes sectores o más bien temarios de la política nacional y local. Por eso mi gran invitada de esta oportunidad es la congresista representante a la Cámara por Bolívar, por el Pacto Histórico, Dorina Hernández. Congresista, bienvenida a La Opinión, ¿cómo está? Bueno, ella se llama Chalorina, Monarienú, lo que es gente angalá, para y para arriba. Ya está aquí, cubilantea, güey, chiteando que toma gente de mí. Sí, buenas noches a todos y a todas. Aquí en nuestra lengua palenquera les di un cordial saludo diciéndole que encantada de poder dirigirme a toda esta gran audiencia del canal Cartagena. Muchísimas gracias por esta magnífica invitación. Congresista Chadorina, bien, usted es la primera palenquera que llega al Legislativo Nacional después de que ya asumió su curul el pasado 20 de julio, ya completa 2 meses y medio en esta posición. Quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia durante este tiempo y este roce y codeo con políticos de grueso calibre, envergadura y estas temáticas allí en Bogotá, en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Bueno, sí, la experiencia es sumamente interesante, es una experiencia multifacética, en la cual se mueve uno pues en diferentes niveles y sobre todo en ese nivel de servicio, en ese nivel de poder también configurar el país a través de las leyes, porque el país lo que hace es estructurarse, ordenarse de acuerdo a cómo se establezca la legislación, y a nosotros nos ha correspondido en este programa de Cambio por la Vida tener que pensarnos cómo vamos a reordenar el país y desde las leyes, porque ese cambio por la vida que plantea nuestro presidente y nuestra vicepresidenta se inicia en el Congreso de la República. Y se inicia en el Congreso de la República ordenando, generando esas leyes que permitan que esos programas sociales, con lo cual nos comprometimos y que tenemos ese gran compromiso de sacar adelante esa clase excluida, esa clase media, la clase por la cual no se ha tenido las verdaderas oportunidades en este país, se pueda materializar. Eso implica las reformas que hemos escuchado a lo largo de este periodo y hemos estado trabajando esas reformas precisamente para que el ordenamiento, las leyes de este país, para que nuestro presidente, nuestra vicepresidenta y todo ese ejecutivo pueda pasar de ese estado que estaba en manos de las maquinarias, en manos del mercado, a partir de este estado neoliberal, pueda pasar a un estado social y ambiental de derecho, y eso solo se puede hacer con el cambio de las normas, con el cambio legislativo. Esa es la gran responsabilidad que hemos tenido en el Congreso de la República, pero al tiempo también me he permitido poder estar colocando en evidencia, poder denunciar los distintos problemas que nuestra sociedad bolivarense y el país hoy está demandando, como son todo el tema de inseguridad de la ciudad de Cartagena, que ya sabemos que estamos, mejor dicho, con el agua al cuello, no solo por las inundaciones, sino con esta gran inseguridad. Como ya había recordado, usted es la primera palenquera que llega al Congreso y quiero que por favor nos informe qué propuestas concretas de lo que está haciendo por esta comunidad de Palenque, porque como les había mencionado, es histórico su representación allí en el Legislativo. Bueno, sí, el hecho de que yo sea palenquera, sea nieta de Benco Biojó, es importantísimo, porque después de casi 500 siglos de ser nosotros los gestores de la libertad, de ser no solo el primer pueblo libre de América, sino haber dado ejemplo de independencia y de la vida republicana aquí en las Américas y en Colombia, hoy el hecho de que estemos allí como palenquera implica que la palenquera es toda una trabajadora independiente, libertaria,
y por ello nos hemos ocupado para trabajar por esa economía popular, porque eso es lo que significa la palenquera, ese trabajo independiente, ese trabajo informal, ese trabajo asociativo, ese trabajo en cuadro. Y hemos presentado entonces en el Congreso de la República, en la Comisión Sexta, donde yo estoy participando, 2 audiencias públicas para ver cómo hablamos con los actores de la economía popular y con expertos en economía popular para ver cómo mejoramos las condiciones de empleabilidad de este país, en donde el desempleo es sumamente alto, en donde trabajamos de manera informal, en donde vivimos de rebusque, cómo se le ofrece realmente a eso que significa ser palenquera, que no solo se limita a los pobladores y pobladoras de Palenque, sino de esa gran población desempleada independiente del país, para configurar desde los propios actores de la economía informal popular qué vamos a hacer, si es una ley, si es un instituto que logre regular y dignificar la labor del trabajador independiente y la trabajadora independiente. Entonces vamos a hacer esa audiencia aquí en Cartagena el próximo 27 de octubre y en Bogotá el próximo 20 de este mismo mes. Pero también hemos trabajado la ley que permita que Palenque sea municipio especial, Palenque de San Basilio, por todas las características y riquezas étnico-culturales, por ese proceso independista de la historia y de ejemplo de América Latina de ser independiente, se merece, más allá de las leyes ordinarias, tener un reconocimiento como municipio y no solo como corregimiento. Hemos trabajado allí también al tiempo en un plan que permita visibilizar no solo el que seamos el primer pueblo libre, sino que también podamos ofrecerle a todo el que llegue allá y al mundo esa gran memoria libertaria, apreciándola en el pueblo y en el conjunto del país. Vamos con un tema local y es el tema de inseguridad, de criminalidad que se vive en la ciudad, aquí en Cartagena, y en ese contexto, en la noche de este miércoles se hizo el Consejo de Seguridad con el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. ¿Cree que le ha faltado a la administración distrital frente a ese tema tan neurálgico? ¿Cree que no ha hecho las cosas bien, que ha tenido que pedir esta mano nacional para justamente la ciudad salga de una vez por todas de este flagelo criminal que está atravesando? Bueno, los consejos de seguridad se vienen haciendo en todos los territorios en donde hay unos graves problemas de inseguridad, en donde estamos tratando de que la paz total se pueda implementar. Ya aquí en el departamento de Bolívar se hizo uno en San Pablo Sur, estamos también solicitando uno para Arauca, que sabemos que es un territorio que ha estado pues históricamente con mucha violencia. Entonces los consejos de seguridad, indistintamente sean las razones, se hacen en los territorios donde esté en riesgo la seguridad de sus ciudadanos y de sus visitantes. Y en virtud de eso, hacerle seguimiento también a esas medidas que de allí puedan surgir a fin de que puedan ser implementadas. Congresista, usted muy diplomática con el alcalde Dau. Bueno, habría que estudiar más a profundidad y uno, si no ha estudiado o no hay unos elementos fuertes de causa, no es correcto entrar a ver, pero aquí sí hay unas causas evidentes, unos efectos evidentes y son los asesinatos que ameritan de este Consejo de Seguridad Nacional. Le invito a hacer una pausa y a nuestro regreso vamos a indagarla sobre lo que es el pacto histórico en la ciudad, en el departamento de Bolívar, con miras a la gobernación y a la alcaldía. ¿Qué le parece? Ya regresamos, esa es la opinión del Canal Cartagena. Días de precios especiales, éxito. Si a tu casa llegan personas en nombre de Aguas de Cartagena, pídeles la identificación de la empresa, así como esta. No te dejes engañar, los delincuentes no van a ganar. Aguas de Cartagena, somos parte de ti. Somos
Estar afiliado en Confenalco vale la pena. Los mejores servicios a su alcance para que tus colaboradores tengan mayores beneficios. Realiza ya tu afiliación y disfruta de los mejores servicios. Recreación, subsidio de vivienda, crédito, deportes, programas de protección social, escuela de música y baile, ciudad escolar y de desarrollo. Más información 311-632-9426 en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio. Volvemos aquí al programa La Opinión después de las noticias aquí en el canal Cartagena. Estamos conversando con la congresista, representante de la Cámara por el Pacto Histórico en el departamento de Bolívar, Dorina Hernández. Congresista, hablando justamente del Pacto Histórico, ¿cómo es la organización que están articulando justamente con miras a ocupar la alcaldía, a ocupar la gobernación? Suponemos que tienen aspiraciones, por supuesto, a estos cargos importantes aquí locales, pero ¿quién está liderando este proceso? Porque a la luz de lo que se ve, hay muchos sectores, muchos grupos al interior de esta coalición del Pacto Histórico y no hay una idea clara aparentemente, de quién encabeza todos estos procesos. Bueno, decirle que en estos momentos la etapa en la que estamos en el Pacto Histórico es la etapa de seguir fortaleciéndonos, de reorganizarnos a la luz del nuevo momento que estamos viviendo. Somos la primera fuerza política nacional. Eso también se expresó contundentemente en la ciudad de Cartagena y en el departamento de Bolívar. Por lo tanto, estamos asistiendo a un nuevo momento glorioso e importante como movimiento, como partidos alternativos del departamento de Bolívar, de Cartagena y del país, que amerita una organización en función de esa nueva realidad política. Por lo tanto, en estos momentos nos hemos ocupado principalmente para organizarnos, poder hacer una estructura que responda a esta nueva caracterización y a las aspiraciones que tenemos como pacto histórico, y esa organización o reorganización fuerte de cara a este nuevo momento nos implica que somos partido de gobierno y que debemos entonces estar coparticipando, que debemos estar ya no en la resistencia como lo hacíamos en oposición, sino en la gobernabilidad. Por eso necesitamos ese fortalecimiento, por eso necesitamos esos movimientos, estos partidos que hacen parte de la coalición Pacto Histórico, estos movimientos sociales y populares. Necesitamos estar fortalecidos para la gobernabilidad, pero también para prepararnos para las elecciones del próximo año. Una vez estamos en todo ese proceso de reorganización, damos las directrices para lo que tienen que ver para las elecciones del 2023. Entonces estamos en ese nivel de preparación y organización. Pero en lo posible, por favor, representante, detállenos cómo será esta organización, porque hay, como le dije, muchas personas detrás queriendo liderar, queriendo manejar todo ese proceso, y salen nombres, por ejemplo, como el de Adelina Cobo. ¿Cómo se, digamos, aclara todo este panorama? Sí, precisamente por eso le planteaba que estamos en ese proceso de organización y planificación, elementos claves para poder tener la gobernabilidad, para poder tener la movilización social y popular que se requiere para respaldar y para proponer este cambio por la vida y para asumir unas próximas elecciones sumamente importantes, porque nosotros como primera fuerza política también tenemos que expresar eso en Cartagena y en el departamento de Bolívar, en el cual en esta organización la idea es que todos y todas los que tenemos la responsabilidad podamos jugar un papel importante, estamos definiendo una asamblea departamental con participación de todas las expresiones políticas, organizativas que estamos aquí en Cartagena, en el departamento de Bolívar, y en los municipios también. Estamos estructurando un comité ejecutivo político, también con las distintas expresiones políticas que estamos aquí en Cartagena, en el departamento de Bolívar, para que todos podamos tener desde ese espacio también una voz y podamos también tener una decisión y poder aportar a esas directrices, esas rutas políticas que tenemos que seguir, y todo poder sentirnos haciendo parte también
de esa construcción y de ese poder aquí como pacto histórico y de esas aspiraciones de poder a nivel de ciudad y a nivel de departamento. Estamos definiendo unos comités, estamos definiendo unos espacios colegiados para poder tener esa voz y esa decisión desde la unidad, desde la concertación y desde esas aspiraciones de poder que sabemos que no solo lo vamos a tener a nivel nacional, sino que lo necesitamos a nivel local y lo necesitamos también de un largo alcance. Entonces, aquí hay, desde el pacto histórico, desde mi vocería, hemos habilitado y vamos a seguir habilitando la posibilidad de la unidad y de que todos podamos, en las distintas instancias correspondientes, tener la participación, tener el poder de decisión y también sentirse importante y con una posibilidad también de gerenciar desde cada una de las instancias. Por favor, detállenos, ¿usted ya tiene candidato o candidata para la alcaldía de Cartagena? Bueno, digamos que las directrices que hemos venido trabajando como pacto histórico a nivel nacional y regional es que podamos ahora mismo tener muchísimos aspirantes, porque estamos, digamos, con un tiempo suficiente para poder hacerlo. Hay muchos aspirantes, yo particularmente no puedo decir que tengo hoy un candidato ni una candidata, estamos abiertos a todas esas aspiraciones. Lo que se ha definido desde esta ruta política es que podamos definir en unidad, que podamos definir desde espacios democráticos y que vamos inicialmente como pacto histórico en todo ese proceso de poder ver quiénes son los mejores hombres y mujeres para regentar esta ciudad y romper esas maquinarias que han estado enquistadas aquí en el departamento de Bolívar y luego también en un proceso de concertación democrático como Frente Amplio, porque vamos a ganar, somos ganadores y el pueblo requiere es cambio y eso es lo que representa el pacto histórico. La misma respuesta supongo que es para el caso de la gobernación, ¿no? Sí, lo mismo. En síntesis, lo que hemos planteado es que vamos a habilitar espacios democráticos que en su momento estaremos definiendo cuáles serían esos espacios democráticos para que podamos realmente en unidad y como Frente Amplio ir a las elecciones en unidad. Entonces, en este momento no podríamos definir quiénes son nuestros candidatos o nuestras candidatas a las distintas corporaciones. Está abierto ahorita mismo para que hayan todas esas aspiraciones, luego un proceso de precandidaturas y luego unos procesos democráticos para definir quiénes serían los candidatos y las candidatas. Estamos en ese proceso. Cambiando nuevamente de tema y alejándonos ya un poco de lo local, quiero que usted por favor nos confirme o nos detalle, nos aclare si fue cierto o no que el presidente Gustavo Petro llamó o les dijo a todos ustedes, los congresistas de la bancada del Pacto Histórico, a que dejaran de estar pidiendo puestos en las entidades del Estado, los ministerios, y que se dedicaran y concentraran en el tema de las reformas que incluso se plantearon desde la campaña y por eso el pueblo colombiano eligió al presidente Petro y al Pacto Histórico como bancada mayoritaria del Congreso y como gobierno nacional. Sí, es un chisme de pasillo, pues yo hago parte activa, evidentemente, de la bancada del Pacto Histórico y en ningún momento esa situación pues se ha dado. Nosotros tenemos un firme compromiso, como inicié en esta entrevista, y es poder cambiar esas leyes para que realmente se pueda obedecer a un Estado social de derecho, porque sabemos que las leyes, como están reguladas como país, no van a posibilitar que este cambio por la vida, no van a posibilitar que esa gran capa de la población que ha estado excluida, que son los sectores sociales, populares, las clases medias, realmente puedan tener unos derechos como están las leyes, porque sabemos que son unas leyes que están hechas para la bolsa de empleo, para el intermediario, para el operador, es decir, para el mercado, para ese Estado neoliberal. Entonces nosotros tenemos sobre nuestra espalda esa gran responsabilidad de poder cambiar estas leyes en función de que puedan estar al servicio de la sociedad, al servicio
de ese Estado social de derecho y ambiental, como lo dice nuestra Constitución, que en un momento a otro fue cambiando para ese Estado de mercado. Y estamos en esa firme tarea, estamos en la firme tarea de poder constituir el verdadero poder del pueblo progresista en justicia social, y con esas inmensas tareas estamos sumamente entregados y comprometidos como bancada de Pacto Histórico, moviendo y motivando incluso a los movimientos sociales, a ese también poder popular, porque entendemos que el poder no solo es de arriba, sino el poder está en el constituyente primario, y para ello estamos entonces habilitando encuentros, esos foros sociales vinculantes, y desde la bancada también trabajando con las bases esa reforma para que haya un respaldo con conocimiento, con conciencia, una participación consciente a esos cambios que estamos haciendo de país, porque sabemos que esas élites, que son pocas familias que han tenido el poder en este país, están tergiversando, tienen en su poder no medios como este, como el Canal Cartagena, sino otros medios para difundir, para seguir ennubilando a la gente, y ellos sigan teniendo el mercado, el gran negocio, los recursos del Estado para ellos y no para la gran sociedad colombiana, cartagenera y bolivarense. Ese es el papel en que estamos como bancada Pacto Histórico. No es necesario que el presidente tenga que regañar, no estamos entre padre e hijo, estamos en un ejercicio político, un ejercicio de poder, un ejercicio que el pueblo nos entregó, y eso es nuestra gran responsabilidad. Sin embargo, en esos efectos yo le pregunto si hace falta el nombre de cartageneros o bolivarenses en los nombramientos que se hacen en esos altos cargos del gobierno nacional, de las entidades del Estado. Porque además quiero contarles que varias voces de los diferentes bases, grupos de las bases aquí en Cartagena, que están pidiendo que haya representatividad o representación de estos sectores en las entidades del Estado. ¿Hacen falta nombres de cartageneros o bolivarenses en altos cargos del Estado? Bueno, sí, digamos que aquí el centro lo tenemos que colocar en nuestra gente, que realmente vaya con los perfiles, la gente que realmente vaya a hacer los cambios por la vida que se requiere. Yo creo que aquí no podemos estar viendo la burocracia solo desde el punto de vista político, sino realmente desde esos perfiles técnicos, desde esos perfiles sociales, de gente que haya estado comprometida también con esos cambios sociales en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Y aquí hay muchos compañeros, compañeras con esos perfiles que vienen demostradas de la lucha social, que son profesionales, que son doctores, que son magíster, y que bien pueden cumplir esa función en el orden nacional. Y allí pues hay como esa disposición en función no de la persona, sino en función de los cambios que requieren la institucionalidad, porque bien es cierto, no se puede hacer unos cambios si seguimos con la misma corrupción que nosotros sabemos, con las mismas personas que han llegado solo porque hay que darle la cuota, porque hay que repartirse la clientela y no entregarle las verdaderas funciones y compromisos que requieren la institucionalidad en función de los cambios que la gente votó ahora en estas pasadas elecciones. Entonces, digamos que esa es como la perspectiva. Bien, vamos a hacer nuestra segunda, última y muy breve pausa, eso sí, aquí en el programa La Opinión del Canal Cartagena, y cuando regresemos vamos a preguntarle a la congresista Dorina Hernández sobre el problema de racismo en Colombia, cómo lo está viviendo, y también por efectos de lo que ocurrió recientemente con una persona en Bogotá, que se refirió en ciertos términos a la señora vicepresidenta Francia Márquez. Ya volvemos. Pilas con la lluvia. Ten siempre a mano los siguientes contactos de emergencia. Una campaña de la Gobernación de Bolívar, Bolívar Primero. ¿También te has quedado con ganas de echar al carrito algo más? Del 28 de septiembre al 17 de octubre, ven a nuestros días de precios especiales Éxito. No te vas a quedar con las ganas.
Detrás de cada uno de nuestros equipos, de cada calle limpia, de cada solución ambiental, hay un operario, un colaborador, un grupo humano que trabaja con amor y pasión. Personas comprometidas en aportar a la transformación ecológica que tanto necesita nuestro ambiente. Son ellos, hombres y mujeres, que a diario se entregan con responsabilidad y disciplina, a pesar de cualquier adversidad o condición climática. Su interés es únicamente tu bienestar. Ellos son los que hacen posible que todos nosotros podamos tener una Cartagena limpia y sostenible. Regresamos al programa La Opinión. Estamos con la congresista Dorina Hernández del Pacto Histórico. Yo pregunto de inmediato, ¿cómo ve desde su óptica como miembro del pueblo afrodescendiente y palenquero estos descalificativos hacia la señora vicepresidenta Francia Márquez, una señora que, sí, descalificativos contra la señora Márquez? La señora vicepresidenta, ¿cómo usted toma esto? ¿Cómo reacciona frente a ello? Bueno, yo creo que esa situación que acabamos de vivir con la señora que tuvo esos calificativos para nuestra vicepresidenta, que además Francia y yo somos compañeras de la misma organización de comunidades negras desde hace 20, 30 años atrás. Somos de una organización nacional que se llama PCN, los que estuvimos liderando con otros líderes más del país, la Ley 70 del 93. Yo creo que ese caso que estamos hablando de la señora que se refirió a Francia como simio y todos estos otros descalificativos, peyorativos, racistas, estereotipos, es evidencia de una realidad de país. Yo creo que esto no es un caso aislado, esto es una situación que el país vive, que vive en los distintos escenarios, en las distintas clases sociales. Esto es una situación que es la realidad de Colombia. Lo único que como ahora tuvimos la oportunidad como ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes de este país, como lo es cualquier otro ciudadano, poder estar en los espacios de poder se hace más evidente. Tenemos el ejemplo de que cuando Francia era aspirante a que fuera presidenta o vicepresidenta de este país, no afloraban esas expresiones racistas como la de Maribel, como la que vemos ahorita. Una vez Francia pasó y a tener serias aspiraciones a ser vicepresidenta de este país, si ustedes miran esa cronología, salieron a flote todas estas evidencias de racismo estructural que vive este país. Entonces, esos no son casos aislados, solamente que a partir de que hemos podido llegar a estos espacios de poder, han aflorado, porque aquí históricamente se ha vivido ese racismo, se ha vivido esa situación de querer apartarnos a los lugares, a los espacios de mayor inferioridad de esta sociedad, y lo que se hacía era de manera solapada, o sea, no había como un motivo para sacarlo a la luz pública. Aquí siempre ha estado un racismo, lo que se ha hecho es simulado de manera solapada. Entonces esto ha sido más bien una oportunidad para que aflore la realidad de país. Y la realidad de país es que esto es un país en donde desde la institucionalidad, desde la estructura de cómo fue fundada esta nación, cómo fue inventada, cómo fue creada, fue para apartar a los que no son del pueblo. Y a los que no son del pueblo, en la clase baja, a los que son del pueblo apartarlo. Básicamente apartar a los que corresponden ser del pueblo. Y esos son las clases, los sectores bajos, las clases medias, lo que es los pueblos indígenas, los pueblos negros, el campesinado. Eso es lo que ha hecho y hoy eso ha salido a flote y es importante que salga a flote porque esto hay que tomar unas medidas, hay que realmente ver cómo ha habido eso, cómo hay que reparar eso, cómo hay que llegar a esa equidad nacional, cómo hay que llegar a esa igualdad y por eso esa es la responsabilidad que le corresponde a Francia. Si usted se da cuenta cómo se constituyó estas naciones, eran solamente los hijos de los españoles y los hijos españoles eran hombres, ni siquiera eran mujeres.
y tenían que ser con las características de español. De ahí para abajo, más nadie podía estar en los espacios de poder, entonces es un asunto de estructura, no es un asunto de poca monta, ni de una ni dos personas. Es una realidad que nunca antes se había logrado invertir o que nos podamos asomar en esos espacios que estaban vedados y por eso hoy salen a flote. Entonces, la pregunta es para el país, la pregunta es para los que estamos en el legislativo y en el gobierno, es cómo vamos también a invertir esto, a que haya esa participación desde los referentes de poder, no solo porque tenemos que estar mandando, sino porque desde nuestros referentes, de nuestra cultura, de nuestra ética, de nuestros códigos, cómo realmente aportamos a esa gobernabilidad de país mucho más incluyente, justa y más humana. Ok, y sigo con el tema de la vicepresidenta Francia Márquez, porque sé que, bueno, usted también forma parte de su movimiento, usted es gran coequipera de ella en esta causa de la afrocolombianidad en el Congreso, etcétera. Y yo quiero que usted me diga si hay alguna disonancia o un cortocircuito entre Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro en el sentido en que el Ministerio de la Igualdad no ha pasado nada con él. Le han dado unas funciones a la vicepresidenta que quizá no tiene gran impacto en esos cambios sociales que se quiere generar a partir de su figura como vicepresidenta. Si quizá el presidente Petro la utilizó por asuntos electorales más allá de lo que ella representaría en el gobierno nacional. Bueno, ya la vicepresidenta tiene un decreto donde se le asignan unas funciones y si nosotros observamos estas funciones, están, digamos, dirigidas al corazón, al centro del cambio por la vida. Porque son funciones, son misiones que tienen que ver con el estado de inequidad y desigualdad que viven muchas regiones de este país, principalmente la región pacífica, nuestra región Caribe, los cinturones de miseria de grandes ciudades. Esas responsabilidades que tiene Francia son unas responsabilidades clave para mostrar que sí hubo un cambio por la vida, si se logran implementar, si a nuestra vicepresidenta se le dan los instrumentos, se le da el presupuesto para hacer los cambios. Entonces, si esas misiones son tan importantes y son pilares del cambio para este gobierno, yo creyera que sí hay un nivel de importancia a la vicepresidencia, porque si no igualmente se le diera cualquier otras misiones. O sea, la vicepresidenta tiene misión como el resolver el tema del agua potable en el país, que sabemos que el ejemplo concreto de aquí en Bolívar es que solo tenemos agua potable en la ciudad de Cartagena. El resto de los municipios, que son 45, no tienen agua potable. Y si eso es aquí en Bolívar, imagínense en el Magdalena, en el Sucre, en Córdoba, y vámonos para el Pacífico, que ya sabemos cuáles son esos índices. Responsabilidades como eso tiene la misión, la vicepresidenta tiene también la misión de todo el tema de las vías terciarias, ¿ya? Las vías terciarias también tienen un elemento importante porque permiten la conectividad, pero también permiten que pueda fluir el campo, que esos productos agrícolas realmente puedan salir, porque sabemos que aquí vale más sacar un bulto de cualquier producto agrícola que lo que cuando sale el bulto vale aquí en el mercado, por ejemplo, de Basurto. Entonces, ese tipo de atención, de poder atender el tema de las poblaciones, de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los grupos étnicos, las comunidades indígenas, las comunidades negras, estas poblaciones somos digamos, las más empobrecidas de este país, no obstante que estamos en los mejores sitios más ricos, porque si tú ves aquí donde estamos las comunidades negras, estamos en los sitios geográficamente más estratégicos, por ejemplo, de la ciudad de Cartagena, aquí en el departamento de Bolívar, que es María la Baja, un municipio con mayor población afro, que es San Onofre, y cuáles son todas las riquezas que hay, para citarte esos ejemplos. Y si vamos al Pacífico, ¿qué significa el potencial de riqueza, el chocobio geográfico, donde respiramos conjuntamente con el Amazonas? Entonces, la vicepresidenta tiene un paquete de misión muy grande. Estamos, a partir de esas misiones,
viendo cómo se logra sacar ese Ministerio de la Igualdad. Está ahí ya unas propuestas formuladas, la debe presentar el gobierno, no el Congreso de la República. Entonces digamos que ahí hay unas responsabilidades bien importantes, hay que ver cómo se expresa obviamente en presupuesto para poder sacarla adelante, que es necesario. Bueno, igualmente yo te acabo de hablar de la discriminación estructural de las estructuras de este país. Nuestra vicepresidenta es negra y seguramente también está atravesada porque tú no puedes borrar el país en que vivimos con un racismo estructural que también de pronto pueda estar operando a nivel de la institucionalidad. Bueno, es parte de lo que nos toca trabajar, de lo que hemos dicho aquí que hay que cambiar y mirar si esas situaciones se están dando para que podamos nosotros también empujar. O sea, nos estamos asistiendo a un momento de cambio también estructurales, de atender la diversidad. O sea, no podemos ver allá en el poder diferente a lo que pasa que dicen en la calle Simio o que es extratotal, que como así que va a ser mi... O sea, es una realidad de conjunto y más cuando parte de cómo es configurada esta nación. Pero bueno, es también el papel que nos corresponde, no solo a la vicepresidenta ni a nosotros y nosotras allí, sino también a la sociedad, propugnar porque hay una verdadera equidad. Dorina Hernández, representante a la Cámara por Bolívar, por el Pacto Histórico, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Opinión del Canal Cartagena. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, sí, hasta Autovega, siempre hacen dandy, posami, cuando es minichitiacuenu. Muchas gracias, siempre me siento en casa cuando estoy aquí charlando en el Canal Cartagena. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerla aquí. Esta es, como usted bien lo acaba de decir también, esta es su casa. Y a todos y todas, muchas gracias por sintonizarnos aquí en La Opinión del Canal Cartagena. Quédense con la programación de esta pantalla que es de todos y de todas ustedes. Hasta la próxima.